Bueno, en el ámbito religioso, los milagros son como una especie de caballito de batalla, ¿no? Que sirve para atraer mucha gente a las religiones, ¿no es cierto? Muchas religiones compiten para ver quién hace más milagros, ¿no? Quién hace los milagros más espectaculares, ¿no es cierto? Y digamos que hay una puja, ¿no? Para ganar adeptos según los tipos de milagros, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que los milagros son realmente hechos, supuestos hechos, ¿no? Que en realidad no son tales, ¿no? Los milagros son, tienen, digamos, explicaciones, muchos científicas, ¿no? Muchos tienen explicaciones lógicas, el hecho de que uno no sepa no quiere decir que no haya una explicación, ¿no? Muchos, por ejemplo, no saben cómo funciona un avión, por ejemplo, cómo se mantiene en el aire, ¿no? Sin embargo, no es un milagro, es algo que uno no sabe, pero si quisiera saberlo, o sea, puede estudiar y entender cómo funciona, ¿no? Pero el milagro, básicamente, cómo se entiende en el ámbito religioso, creo que uno de los mayores problemas que genera es el egoísmo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién es, digamos, beneficiario de un supuesto milagro? Vamos a suponer que una persona se beneficia de un supuesto milagro. Es egoísta porque no le importa lo que sucede alrededor, ¿no es cierto? Eh, es decir, si una persona en un avión que se está por estrellar le pide a Dios que lo salve y supongamos que lo salva, ¿no es cierto? A esta persona no le va a importar si las demás personas se mueren o quedan malheridas, no le importa nada. A esta persona que se salva es lo único que le importa y basta. Este es el problema del milagro, ¿no es cierto? No es, digamos, no es un problema recibir un beneficio, sino convertirse en una persona egoísta, ¿no es cierto? Porque el cristiano, por lo general, ¿no? No todos, ¿no? Pero por lo general, no le plantea a su Dios por qué a él lo salvó y por qué al que estaba al lado no lo salvó. ¿Por qué el niño que estaba al lado en el avión murió y él se salvó? ¿No es cierto? No hace este tipo de planteos, ¿no? Creo que hay mucha cobardía al no hacer este planteo, ¿no? No todos los cristianos, muchos lo hacen, ¿no? Y se dan cuenta que en definitiva no existe tal Dios, ¿no es cierto? Por eso creo que lo mejor es ver, digamos, la realidad desde un plano racional, desde un plano, digamos, donde exista sentido común, ¿no es cierto? Como un piloto de un avión, ¿no es cierto? Un piloto del avión tiene sentido común y responsabilidad, ¿no es cierto?, hacia todos sus pasajeros, ¿no? Va a intentar, haciendo todo lo humanamente posible, que todos los pasajeros se salven, ¿no? No quien es de esta religión o quien es de tal ideología, ¿cierto? Sino todos, sin discriminación, ¿no es cierto? Cosa que los supuestos dioses no hacen, ¿no es cierto? Así que los milagros tienen esta característica de generar egoísmo, ¿no? Y además son muy ambiguos, ¿no es cierto? Porque hay gente que cuando, por ejemplo, le sucede algo que es supuestamente beneficioso, por ejemplo, encuentra dinero en la calle, ¿no? A lo mejor queda contenta y cree que es un milagro, ¿no es cierto? Pero hay otra persona que perdió ese dinero, ¿no es cierto? Y quiere una explicación lógica para tratar de entender dónde perdió o dónde se le cayó la billetera, ¿no es cierto? Y también a lo mejor es creyente, ¿no es cierto? Está un creyente que pierde la billetera y otro que lo encuentra. Para el que lo encuentra es un milagro fantástico, pues. Para el que lo perdió no es un milagro, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí entra la ambigüedad de que es una prueba de Dios, ¿no es cierto? Que si Dios te cierra una puerta te abre otra, y todas esas cosas ambiguas, ¿no? Que hay mucha gente que siempre trata de que, digamos, que su Dios siempre caiga parado, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero si uno es un libre pensador debe plantearse esto, ¿no? Y si es un libre pensador creyente debe plantearse todo lo que desea ante su Dios, ¿no es cierto? Ante este supuesto Dios, ¿no es cierto? No tener miedo de plantearle cosas, ¿no es cierto? Pero bueno,
no todos se animan a ser libres pensadores, no todas las personas, creo que la mayoría está capacitada para ser libre pensador, ¿no? Pero también se necesita valor para ser un libre pensador, ¿no? La capacidad tal vez la tengan, pero se necesita valor, ¿no? Porque valor moral, valor intelectual, ¿no es cierto? Y sinceridad, ¿no es cierto? Para tratar de abordar temas que a lo mejor pueden ir en contra de lo que uno cree, ¿no es cierto? De nuestras tradiciones, de nuestras posiciones, no sé, culturales. Un libre pensador no tiene, digamos, límites para, digamos, pensar, digamos, ¿no es cierto? En eso se basa el libre pensamiento, ¿no? Así que bueno, los invito a reflexionar y nos vemos. Saludos.